Hay una sensación que todos hemos experimentado, esa incomodidad repentina, ese escalofrío en la nuca. La certeza inexplicable de que alguien te observa, aunque estés completamente solo. Pero ¿y si no fuera solo una sensación? ¿Y si realmente hay algo ahí, justo donde no estás mirando? Miles de personas en todo el mundo reportan encuentros con seres que habitan el borde de la visión humana. No son alucinaciones. No son sombras comunes. Son entidades que parecen existir solo en el umbral de nuestra percepción. Y quienes las han visto, ya no son los mismos. Los llaman los habitantes del umbral. Figuras altas, oscuras, delgadas, a menudo descritas como sombras con ojos, que aparecen durante segundos justo en el rabillo del ojo. Algunos las ven más claramente, sin rostro, con extremidades largas y una quietud antinatural. Cuando se intenta mirar directamente, desaparecen. Pero dejan tras de sí un rastro, un susurro, un cambio en la temperatura, un olor metálico, o, en los casos más extremos, una pérdida de tiempo inexplicable. El fenómeno no es nuevo. Ya en la Edad Media, se hablaba de los vigilantes de la penumbra, figuras que rondaban los conventos y observaban a los monjes desde los rincones. En los Andes, los quechuas creían en los taquisanchis, entidades que se manifestaban justo cuando alguien miraba al horizonte. En Japón, existen los kalle-onna, mujeres sombra que solo se ven por el rabillo del ojo y traen consigo desdicha. Incluso en textos antiguos egipcios, se menciona a los septiu, guardianes que habitan entre las sombras y que no pueden ser observados directamente por los ojos humanos, solo percibidos en reflejos o a través del movimiento periférico. En la actualidad, los psicólogos hablan de pareidolias periféricas, formas que el cerebro inventa en condiciones de baja luz. Pero esto no explica los casos documentados con grabaciones, testigos múltiples y efectos físicos. Un caso inquietante ocurrió en 2015, en Noruega. Una pareja acampaba en las montañas cuando comenzaron a escuchar pasos alrededor de su tienda. Al salir, no había nadie. Pero al revisar el vídeo de seguridad de su dron, se ve claramente una figura oscura parada a unos metros, inmóvil, justo fuera del foco de visión de la cámara. Cuando hicieron zoom, la figura ya no estaba. Y el vídeo comenzó a distorsionarse. Una semana después, la pareja reportó tener sueños idénticos, un pasillo sin fin, con puertas a los lados y una figura que los seguía desde lejos, pero que solo se acercaba cuando no la miraban. En 2018, una enfermera de Nueva York reportó haber visto algo al costado de su cama durante varias noches seguidas. Siempre al despertar entre las 3 y las 4 de la madrugada. Una figura alta, sin rostro, con ojos blancos. Nunca la veía de frente. Pero cada vez que se giraba hacia la derecha, la veía con más nitidez. Una noche decidió dejar su teléfono grabando. Lo que registró fue un leve zumbido, seguido por una sombra que cruzaba lentamente la habitación, justo por el borde del encuadre. El audio terminó con su voz susurrando, dormida, ya entró. Al día siguiente, la mujer no recordaba haber dicho nada. Pero durante días, sintió la sensación de ser observada incluso en el hospital donde trabajaba. Lo más perturbador es que estas entidades no parecen querer ser vistas completamente. Habitan una zona intermedia, el umbral entre lo visible y lo invisible. Algunos creen que es porque no existen del todo en nuestra realidad. Que son fragmentos de otra dimensión, una que solo podemos detectar cuando nuestra mente está vulnerable. Durante el sueño. En estados de fatiga. Bajo estrés extremo. O en momentos de trauma emocional. Incluso hay casos de niños que los describen. Un niño en Barcelona, de apenas 5 años, le dijo a su madre que el hombre del borde se escondía detrás del sofá. Cuando ella miró, no había nadie. Pero el niño insistió, está ahí, solo se ve si no lo miras. Varios neurologistas han intentado estudiar el fenómeno. Un experimento con pacientes privados de sueño reveló que más del 70% comenzaron a reportar presencias en el margen de su visión, tras 36 horas sin dormir. Algunos incluso describieron las mismas características: altura exagerada, quietud inhumana, mirada persistente. Pero lo más extraño,
Cuando se les pidió que dibujaran lo que veían, muchos coincidieron en detalles que jamás se les había mencionado. Otro experimento más reciente utilizó realidad virtual para simular visiones periféricas alteradas. Varios participantes dijeron haber sentido una presencia real al margen del entorno, incluso después de quitarse los visores. Una teoría propone que los habitantes del umbral son predadores de conciencia, entidades que se alimentan no de sangre, sino de atención, que viven en el límite de nuestra percepción porque es ahí donde nuestra mente aún no puede distinguir si algo es real o no. Otra teoría más inquietante dice que somos nosotros mismos, fragmentados, versiones de nuestra mente proyectadas en momentos de disociación. Y una tercera, la más perturbadora, dice que si alguna vez logras verlos de frente, ya es demasiado tarde. En foros de la Deep Web se comparten videos donde estas figuras aparecen en grabaciones de seguridad. Siempre brevemente. Siempre justo fuera del centro de la imagen. Algunos dicen que las cámaras no pueden enfocarlas directamente porque ellas no emiten luz propia. En uno de los casos más virales, una mujer desapareció por más de 6 horas tras gritar repentinamente que algo la miraba desde el pasillo. Fue encontrada en un parque a 10 kilómetros, sin heridas, pero con pérdida total de memoria de ese lapso. Su celular mostraba un vídeo de pocos segundos, una sombra con ojos blancos, grabada en su propia casa. Otro vídeo publicado por un vigilante nocturno en Argentina mostraba una figura parada junto a la puerta trasera de un supermercado. En la grabación, el vigilante se acerca, gira la cámara, y la figura ya no está. Pero segundos después, se escucha un susurro: ¿dónde estás mirando ahora? Los informes médicos no ayudan. En muchos casos, los testigos presentan alteraciones visuales temporales, sensibilidad a la luz o microconvulsiones oculares. Pero jamás se encuentra causa física. Incluso algunos psiquiatras admiten que el fenómeno no encaja con trastornos conocidos. Que hay patrones, pero sin explicación racional. Y entonces surge la pregunta: ¿y si no son ellos quienes se esconden? ¿Sino nosotros quienes no estamos preparados para verlos? Y si, al borde de la visión humana, hay una red de seres que nos observan constantemente, esperando que, por accidente, los notemos. ¿Y si cada vez que giramos la cabeza y juramos ver algo, lo vimos de verdad? Algunos creen que los habitantes del umbral están vinculados a zonas de alta actividad paranormal, como hospitales abandonados, estaciones de tren olvidadas o sitios arqueológicos sin clasificar. Que su aparición no es casual, sino una reacción a nuestra presencia. Otros aseguran que se sienten atraídos por ciertos pensamientos: miedo, culpa, soledad. Como si pudieran oler nuestras emociones más densas. Y hay quienes creen que su objetivo no es observar, sino reemplazar. Que el verdadero peligro no es verlos, sino que uno de ellos te vea a ti y decida entrar. ¿Y tú? ¿Has sentido esa presión detrás del cuello? Ese impulso repentino de girarte, sin saber por qué. ¿Y si la próxima vez que lo hagas, ya no haya nadie? O peor, ya no seas tú quien se gira. Porque quizás, ya te están observando. Desde el mismo lugar donde no te atreves a mirar. Desde el umbral.